¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Tierra Adentro. El capítulo de hoy, Soberanías en Movimiento. Quédate a escuchar. Nos dijeron que éramos libres, que un día, entre gritos y fusiles, nos sacudimos el yugo del imperio. Que nacimos repúblicas nuevas, con banderas, himnos, próceres y presidentes. Pero nadie explicó que el cambio de amo no era libertad. Era solo un reacomodo, un nuevo nombre para una vieja servidumbre. América Latina no alcanzó una verdadera independencia. Lo que hizo fue reemplazar un tipo de control por otro. Después de expulsar a las coronas europeas en el siglo XIX, los países del continente no lograron construir una soberanía económica real. Se independizaron políticamente, sí, pero quedaron atados al capital extranjero. Y la primera que lo vio fue Inglaterra. No necesitó invadir ni disparar un solo cañón. Le bastó con financiar, prestar y controlar. Y así fue que tras la caída del Imperio Español, América Latina quedó endeudada y desorganizada. Y bueno, ahí estaba Londres, con sus bancos listos para prestar dinero a tasas imposibles. Países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú se endeudaron con casas financieras británicas como el Baring Brothers. Con cada préstamo venían condiciones: apertura total al comercio británico, control de aduanas, concesiones mineras y ferroviarias. Inglaterra también invirtió millones en infraestructura estratégica, ferrocarriles, puertos, tranvías, pero no para integrar los países, sino para extraer materias más rápido y más barato. En Argentina, más del 70% de los ferrocarriles fueron británicos, construidos, operados y cobrados por empresas inglesas. Y en Uruguay me animo a decir que también. Y mientras eso sucediera, los países latinoamericanos se convertirían en economías de exportación dependientes. Carne, trigo, azúcar, caucho, estaño, salitre. Todo para alimentar a la industria británica. A cambio, importaban los productos ya manufacturados, que ya no podían producir localmente. Inglaterra no necesitó reconquistar América, lo colonizó con contratos, con bancos y con trenes. Después fue Estados Unidos, con la bandera de la libertad en una mano y el dólar en la otra. Se presentó como aliado, pero actuó como un imperio más, imponiendo tratados, dictando políticas de ajuste y sosteniendo gobiernos funcionales a sus intereses. Desde el siglo XX, América Latina ya no giraba en torno a Londres, giraba alrededor de Washington. Primero vino la doctrina Monroe, América para los americanos, decían, pero americanos eran ellos y nosotros el patio trasero. Luego la política del garrote, ocupaciones militares como en Haití, Nicaragua, Cuba, Panamá, República Dominicana, pero después más elegante. Dictaduras entrenadas en la Escuela de las Américas, golpes de Estado disfrazados de liberación, el infame Plan Cóndor. Y cuando eso ya no funcionó más, cuando eso les empezó a costar políticamente, entró en escena el FMI y el Banco Mundial, con recetas universales para problemas particulares. Abrir la economía, decían, vender empresas públicas, decían, bajar el gasto social, pagar la deuda, cueste lo que cueste. ¿Te suena? ¿Te toca? Argentina, México, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y muchos más, uno por uno, pasaron por el quirófano del ajuste y siguen pasando. Quedaron más endeudados, más frágiles y más subordinados. En los años 90 el consenso de Washington se volvió ley. Privatizar, desregular, exportar. Todo en nombre del desarrollo, pero sin soberanía. Y si un presidente se atrevía a decir que no, el castigo era inmediato. Corridas cambiarias, bloqueos financieros, aislamiento diplomático o algo peor. Gobiernos enteros fueron diseñados para no incomodar a Washington. ¿Y las democracias?
Muchas veces no eran más que vitrinas donde se elegía el próximo gerente. Estados Unidos no necesitó invadir toda América Latina. La fue moldeando desde adentro, con tratados de libre comercio, manuales de ajuste y embajadas que dictaban agenda en territorio. Hoy, la nueva forma de sometimiento se llama deuda externa. La deuda no es solo un problema financiero, es un mecanismo político que condiciona decisiones internas, limita el desarrollo y perpetúa la dependencia. América Latina no rompió sus cadenas, las renegoció y las sigue pagando con muchos intereses. La independencia no fue soberanía, fue apenas el primer acto de una historia que todavía no termina. Como dijo Simón Bolívar, hemos arado en el mal. La soberanía también se juega en lo que se produce y en lo que se permite producir. Porque no basta con tener bandera y presidente si el subsuelo se negocia en oficinas de Suiza y los planes de siembra vienen dictados por Wall Street. América Latina sigue siendo la gran despensa del mundo, el granero del mundo, le dicen, pero no es quien decide el menú. Exportamos litio, cobre, carne, soja, petróleo y muchos más, pero seguimos importando vacunas, chips, fertilizantes, lápices. Tomemos el litio como ejemplo. Argentina, Bolivia y Chile concentran el 65% de las reservas globales de litio. Pero menos del 1% de las baterías de autos eléctricos se fabrican aquí. La extracción es local, la ganancia extranjera, y los territorios desecados, contaminados y hasta militarizados. En Colombia, el ingreso de la Ruta de la Seda se presentó como una oportunidad histórica. Obras de infraestructura, trenes eléctricos, fábricas de baterías, zonas francas tecnológicas, promesas de progreso, de empleo, de modernización. Pero los acuerdos se firmaron sin consulta pública, sin debate en el Congreso y sin control ciudadano. Qué sorpresa habrá ahí adentro, ¿verdad? El 31 de octubre de 2023, Colombia anunció oficialmente su adhesión a esta iniciativa de la Franja y la Ruta. El megaproyecto geoestratégico de China, el gobierno lo vendió como un acuerdo de cooperación económica, pero el documento completo nunca fue publicado. China no necesita imponer condiciones militares, ofrece préstamos blandos, tecnología, inversión directa y a cambio gana acceso estratégico a puertos, corredores logísticos, recursos naturales. En Buenaventura, por ejemplo, ya se planifican obras financiadas por empresas chinas. En el oriente del país se proyecta un tren de carga entre Bogotá y el Caribe. Y mientras tanto, empresas estatales chinas obtienen concesiones para minería, construcción y energía. La pregunta es, ¿a qué precio? Porque si bien no se trata del mismo imperialismo de cañones y embajadas, el mecanismo de fondo se repite. Son obras sin transparencia, deudas sin debate y decisiones sin soberanía. Colombia no está sola. Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Brasil ya firmaron acuerdos similares, todos con cláusulas confidenciales, todos fuera del radar de la opinión pública. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién decide el futuro de nuestros países? ¿Quién define qué se construye, qué se exporta, qué se debe? Dicen que es inversión, pero cuando una obra se paga con territorio hipotecado, ¿sigue siendo soberanía? Más del 60% de las exportaciones latinoamericanas siguen siendo materias primas. 60%. Y muchos países como Ecuador o Perú dependen en más del 70% de sus ingresos por minería o hidrocarburos. A cambio, importamos tecnología, medicamentos, alimentos procesados, como decíamos más temprano. No porque no podamos producirlos, sino porque no nos dejan. Y así, el modelo extractivista se vuelve jaula. Se talan bosques para plantar soja, se saquea el subsuelo para pagar deudas, se contaminan ríos para sostener una economía que no nos pertenece. Nos dicen que eso es el desarrollo.
Pero, ¿qué desarrollo es ese? Si una suba de tasas en la Reserva Federal nos pone de rodillas a todos. Lo que pasa en Estados Unidos llega acá con una fuerza de un tsunami. La deuda externa latinoamericana supera hoy los 950.000 millones de dólares. Y cada ajuste exigido por el FMI, cada reforma impuesta, es una cesión de soberanía disfrazada de plan económico. La soberanía económica no es un lujo, es poder decidir qué se produce, para quién y con qué consecuencias. Y mientras sigamos exportando futuro a precio de saldo, la independencia quedará solo en una palabra bonita. La soberanía no es una estatua, no se impone desde arriba, no se decreta en un papel. La soberanía real se construye desde abajo. Y en América Latina hay pueblos que hace siglos vienen construyéndola. En Bolivia, tras años de lucha, las comunidades lograron que el Estado se declare plurinacional. Hoy hay 36 naciones indígenas reconocidas y muchas gestionan salud, educación y justicia en sus propios términos. En México está la autonomía zapatista. Mientras el Estado sigue pactando con grandes capitales, los pueblos zapatistas decidieron tomar otro camino. Desde 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sostiene un proceso de autonomía política, social y económica en el sureste del país. Y lo hicieron sin pedir permiso. El 1 de enero de 1994 se levantaron en armas. En plena entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los zapatistas denunciaron que ese tratado condenaba a muerte al campesinado mexicano. Y lo cumplieron con hechos. Se replegaron y construyeron algo distinto. Zonas donde no manda el gobierno mexicano, donde no hay partidos políticos ni campañas electorales, donde las autoridades se eligen por usos y costumbres y rotan cada cierto tiempo para evitar el poder personal. Gobiernos autónomos que se organizan en juntas de buen gobierno, escuelas propias con currículas diseñadas por las propias comunidades en sus lenguas originarias y centradas en su realidad. Clínicas comunitarias con promotoras y promotores de salud formados fuera del sistema estatal. Todo se decide colectivamente, desde la producción de alimentos hasta la justicia local. No hay propiedad privada de la tierra, se trabaja en común. Y lo que se produce se distribuye entre las familias. Resisten sin depender del Estado, de los bancos ni de empresas privadas. Con sus propios medios de comunicación, sus radios y sus encuentros, sus tiempos. No será un modelo perfecto, pero es real. Y lleva más de 30 años sosteniéndose en medio de una guerra no declarada, con hostigamientos, militarización y campañas de desinformación permanentes. Los zapatistas demostraron que otro mundo no solo es posible, ya existe. Aunque no lo veas en las noticias, aunque moleste a todos los poderes, existe. En Chile, en el sur de Chile, el pueblo mapuche no espera permisos para existir. Mientras el Estado entrega concesiones a forestales y mineras, muchas comunidades deciden recuperar lo que les fue quitado: territorio, lengua y organización. Desde hace décadas el movimiento mapuche impulsa procesos de recuperación territorial. No se trata solo de tierras para sembrar, se trata de memoria, de dignidad, de autonomía. Las comunidades se organizan, identifican tierras históricas arrebatadas durante la pacificación, entre muchas comillas, del siglo XIX, y los ocupan sin autorización estatal ni judicial. No esperan el lento reconocimiento institucional que siempre llega con condiciones, actúan y construyen. En esas tierras recuperadas deciden qué cultivar, cómo cuidar el bosque nativo, cómo usar el agua. Reforestan donde antes hubo un monocultivo de pino o eucalipto. Protegen los ríos. Retoman prácticas medicinales, ancestrales, y eligen formas de organización comunitaria distintas al sistema municipal chileno.
Muchas de estas experiencias no se limitan a la ruralidad. Hay mapuches organizados en ciudades también, que crean radios comunitarias, centros culturales, redes educativas autónomas. Y como toda resistencia que incomoda, enfrentan represión. Militarización en Gualmapú, criminalización de sus líderes, montajes judiciales, leyes antiterroristas, persecución mediática. Pero el pueblo mapuche sigue. Porque su lucha no es una consigna, es la vida cotidiana. En el sur de Chile, el pueblo mapuche no pide permiso. Recupera, siembra, cuida y vive. A su modo, con su historia y en su idioma. ¿Y qué pasa en Uruguay? En Uruguay también se ensaya la soberanía. No en los palacios ni en los tratados, sino en las orillas, en lo cotidiano, en la tierra, en las palabras. Radios comunitarias que transmiten sin esperar licencia, dando voz a los barrios silenciados. No repiten titulares, los desmontan. No hacen pauta, hacen comunidad. Cooperativas rurales que trabajan en la tierra colectivamente, fuera del agronegocio, lejos de los monocultivos. Producen para vivir, no para exportar. Protegen las semillas nativas y recuperan saberes que no cotizan en la bolsa. Esa es otra forma de soberanía. También están los movimientos feministas que construyen redes de cuidado, espacios de autodefensa, casas de refugio, que no solo denuncian la violencia estructural, sino que crean estructuras nuevas, con otras reglas, con otras prioridades. Todo eso es soberanía, soberanía sin permiso, soberanía que no se decreta ni se exporta, que nace en la práctica al margen del mapa oficial. Porque a veces resistir no es gritar, es sembrar, es organizarse, es decir, acá decidimos nosotros. Pero la soberanía no solo se juega en las comunidades, también se disputa en los gobiernos, en los tratados, en las monedas, en los silencios diplomáticos. ¿Y qué pasa en Venezuela? En Venezuela, ese país hermoso, eligió un camino propio hace más de 2 décadas. Una ruptura con el libreto tradicional. Dijeron control estatal sobre los recursos, alianzas fuera del eje occidental. Pero la respuesta no tardó. Desde 2014, más de 930 sanciones internacionales han sido impuestas sobre el país. Bloqueo financiero, congelamiento de activos, restricciones comerciales, aislamiento diplomático. Todo eso es un cerco económico que, según las propias Naciones Unidas, afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas. Escasez de insumos médicos, inflación descontrolada, migración forzada. Y sin embargo, Caracas insiste. Ni bases extranjeras, ni FMI, ni ajuste dictados desde Washington. ¿Es soberanía o es aislamiento impuesto? Esa es la pregunta. Porque cuando un país decide salirse del guión, el castigo llega. Y entonces la pregunta se vuelve incómoda. ¿Hay un margen real para la soberanía latinoamericana? ¿O estamos condenados a elegir entre sumisión o asfixia? ¿Volvemos a Argentina? Argentina vive atrapada en la telaraña de la deuda. Una trampa tejida hace décadas, pero que se volvió asfixiante desde el 2018. Cuando el país firmó el acuerdo más grande de su historia con el FMI, $44.000 millones, un préstamo político disfrazado de rescate económico. No fue auxilio, fue una hipoteca, y como toda hipoteca, vino con condiciones. Desde entonces, cada decisión presupuestaria pasa por Washington. No se discute en el Congreso ni en las calles. Se negocia en oficinas con moqueta gris y banderas azules. El plan de desarrollo, el precio de la energía, el gasto en salud, en educación, las jubilaciones. Todo depende del humor del fondo. ¿Quién manda cuando un país no puede decidir cuánto gasta en vacunas o cuántas universidades pueden seguir abiertas? En Argentina la soberanía no está solo en disputa, está intervenida. Porque no hay independencia real cuando la economía no obedece al pueblo, sino a los acreedores. Cada país ensaya su propio equilibrio entre resistir y ceder,
entre sobrevivir y decidir. Pero cuando una comunidad elige qué cultivar, cuando una mujer defiende un arroyo, cuando un pueblo detiene una minera, ahí hay soberanía. Aunque no salgan los diarios, aunque moleste a los inversores. No se trata solo de resistir, se trata de imaginar, de sembrar otro modelo desde la raíz. Porque tal vez la soberanía no venga desde arriba, tal vez empiece ahí, donde el pueblo se organiza y decide. Esto fue Tierra Adentro. Si te llegó, compartilo. Suscribite, recomendalo, hacelo circular. Porque estas historias no se gritan, se siembran. Hasta la próxima. Saludo, un abrazo. Arriba América Latina.